Información, cultura productiva, trabajadores. ¿Quiénes son los emprendedores? RCR presenta Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso, con Rolando Padilla y Román Ibarra. Hola Venezuela, listos para comenzar el mejor programa de la radio y la televisión digital venezolana y latinoamericana. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso, por aquí, por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Sí, señor, este programa, como ustedes saben, sale gracias a Dios, pero también gracias a que la gerencia general de la estación está dirigida por nuestro hermano y amigo Jaime Nestares. En la gerencia de producción, la superconsentida de nuestra emisora, Willy Zarcaya. En los controles, como siempre, el magallanero mayor, George Castillo. Esta es una producción de Nelson Landáez y la producción general y la dirección de este programa corre por cuenta de quien les habla, el hijo de Carmen, Román Ibarra. El teléfono de la estación es el 482-9750 y tenemos las cuentas del 3456 para la mensajería de textos y tenemos también un par de cuentas en el Twitter, son ellas @atraem1 y la mía personal @Román Ibarra. Sean todos bienvenidos pues a su programa favorito de todos los sábados y de los fines de semana, por cuenta propia, la economía de carne y hueso, también solidarios con el programa que acaba de transmitirse como homenaje póstumo a nuestro querido amigo y compañero Aurelio Concheso. Un gran abrazo para todos los productores del programa y para la gente que siempre acompaña a nuestros amigos queridos de La Otra Vía y, por supuesto, a la gerencia de la estación por haber puesto al aire este sentido homenaje. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos comentando lo nuestro y debemos recordar que el 16 de julio fue el Día del Carmen. Mi mamá, Carmen Díaz de Ibarra, un beso para ella por su cumpleaños y por el Día de su Santo, y a todas las Carmen y Carmelos que conocemos a lo largo de la vida. El 17 de julio, pero de 1944, se fundó Fede Cámaras, o sea que acá cumplió 76 años. También el 17 de julio, pero de 1992, se creó la parroquia Coche, que antes pertenecía a la parroquia El Valle, es decir, ahora tiene 28 años entonces. El 17 de julio, pero de 1995, se fundó el Centro de Atención Nutricional Infantil de Antímano, CANIA. Cumple entonces 25 años. Y el 18 de julio de 1813 se fundó la parroquia La Vega. Está cumpliendo 207 años. También recordamos que el día 14 de julio fue el día de la toma de la Bastilla, pero en 1789, el Día Nacional de Francia. Por esa circunstancia siempre decimos Vive la France. Así que un gran abrazo a todos los franceses y a todos los venezolanos que hacen vida en esa extraordinaria nación. Felicidades también a su presidente, Emmanuel Macron. Bueno, vamos a comenzar entonces el día de hoy con nuestra programación, que es muy breve porque vamos a tener solamente una hora. Vamos a tener en el estudio a Orlando Zamora y también como invitado a Emilio Lozada, presidente de los jubilados y pensionados, para conversar de ese dramático tema que hoy se vive en el mundo de los pensionados y los jubilados, habida cuenta de que ahora estamos agobiados también por la pandemia conocida como el coronavirus 19. Entonces, bueno, ahí tenemos en el estudio tanto a Orlando como a Emilio Lozada, que parece el enmascarado de plata, con ese tapabocas, pero bueno, es obvio que hay que utilizarlo en estos tiempos de la pandemia. Así que solamente quiero comentar rápidamente para darle el pase a Orlando y a Emilio. El hecho de que, como ustedes saben, yo siempre he sido partidario del tema de la resolución de los conflictos de manera pacífica en términos de la Constitución y por la vía de elecciones. Solo que en este caso tenemos un problema dramático. Aparte del ventajismo con el cual actúa el gobierno, existe entonces un tema dramático como es el tema del coronavirus que pudiera estar marcando de manera negativa el proceso en general. Razón por la cual en estos días escuché un argumento interesante del profesor Leonardo Carvajal acerca de la necesidad de suspender por unos meses esas elecciones parlamentarias a objeto de primero luchar contra el coronavirus,
Dios quiera que podamos derrotarlo y luego enfrentar con mejores condiciones un proceso eleccionario como el de las parlamentarias, que es de tanta importancia para los venezolanos en general. Sigo abogando por la posibilidad de salir de nuestros problemas de manera pacífica, constitucional, democrática y electoral. Hasta aquí lo dejo porque el tiempo es muy breve. Saludos Orlando, saludos a Emilio Lozada y vamos para adelante pues. Bienvenidos todos. Orlando. ¿Me oyes? No carga audífonos Orlando, así que el hombre de los controles tiene que indicarle... ok. Un programa dedicado a un drama que es el drama de los jubilados, los pensionados. Pero antes recordamos que este programa está coordinado por Jaime Nestares en la gerencia general, Ulixa Arcaya, gerente de producción, Alfredo Padilla, Lipo Veda, que por razones obvias no nos pueden acompañar, el productor general Román Ibarra y Nelson Lantae, productores. Un programa auspiciado y dirigido por Atraen, la organización de los emprendedores y pequeños productores. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Bien, vamos a dedicar hoy el programa a un drama, que es el drama de las personas que reciben remuneraciones por vías de pensiones y por vías de salario mínimo. Vale la pena brevemente, porque el tiempo que tenemos es limitado, hacer una cronología de cuál ha sido la historia dramática de tanto de los pensionados como de aquellos que devengan salarios mínimos. En realidad, el gobierno se empeñó en el 2018 en que las pensiones iban a estar atadas al salario mínimo. El salario mínimo es la expresión más grave, más dramática del agudo empobrecimiento que ha sufrido todo el pueblo, como vamos a ver con algunos de los datos que vamos a dar ahora. Vamos a ver cómo era antes la cronología del salario mínimo muy rápidamente. Durante las primeras 4 presidencias, al iniciar la era democrática, el salario mínimo estaba en $770. Las segundas 4 presidencias democráticas, las 8ª presidencias democráticas, el salario comenzó a bajar, descender, pero seguía siendo muy significativo, un promedio muy cercano a lo que ocurre hoy en la América, $285. Hasta que llegamos a la hecatombe y durante el gobierno del fallecido presidente Chávez, apenas el salario mínimo estuvo en promedios de $26. Pero el drama más cruel frente al avance del dólar es la realidad de hoy día. Hoy día el salario mínimo apenas representa $1,7, ni siquiera alcanza a $2. Eso fue antes. Ahora, ¿qué ocurre en la América del Sur hoy día? Veamos. Brasil tiene un salario mínimo de $280 y los que en Brasil tengan salario mínimo pueden adquirir 275 litros de gasolina. En Bolivia, que era un país modesto, tiene un salario mínimo de $231. Chile, $207 y los chilenos, con el salario mínimo que se gana en Chile, pueden adquirir 372 litros de gasolina. Ecuador, un país modesto también pequeño, $188 salario mínimo. Perú, 127. Los peruanos con salario mínimo pueden llenar los tanques de sus vehículos, pueden adquirir 288 litros de gasolina. En México, $125. Paraguay, un país lejano, pequeño, $117. Y el drama venezolano, $1,7. ¿Cuál es la historia de este proceso de deterioro, para decirlo de la manera más rápida posible? Vamos a ubicar 2 grandes fechas. Vamos a ubicarnos entre agosto del año 2018 y junio del año 2020. Ni siquiera 2 años. Recordemos que en el 2018, aquel famoso paquetazo, ¿lo recuerdan? Aquel que introdujo el petro, que eliminó 5 ceros, que produjo medidas de impuestos, que planteó aumentar la gasolina. Ese paquetazo fue un éxito en términos del empobrecimiento que hoy podemos evaluar con plena claridad.
Ese paquetazo, dentro de las cosas más dramáticas que produjo, fue lo que se ha llamado el achatamiento del salario mínimo. Ya vamos a explicar el concepto de achatamiento. En concreto, el Estado unificó la escala salarial y convirtió prácticamente en un salario de esclavos. ¿En qué consistió eso? Bueno, todos los salarios de la administración pública se ubican entre un rango de 1.800 bolívares para los obreros, para los pensionados. Estamos hablando de agosto del 2018. Y los profesionales medios se ubican con un salario de 2.700. En otras palabras, en agosto del 2018, los obreros ganaban $29. Hoy ganan $1,7. Los empleados medios profesionales, a los cuales golpeó profundamente la depresión, el hundimiento de la revisión de esta escala, que se refiere a la escala del sector público. Pues bien, transcurrido 18 meses de esa toma de decisión, esto es lo que observamos con estudios hechos por estadísticos, amigos, algunos vinculados al Banco Central. En el 2018, Orlando, un empleado profesional medio... Permíteme que te interrumpa por un instante, pero es que tenemos que ir obligatoriamente a los mejores comerciales de la radio y la televisión digital venezolana y enseguida estamos de vuelta. Mr. George, llévatelo. Les estamos presentando Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana por rcr.tv, la radio que se ve. Emprendedores, productos, ideas. Regresa Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso, con Rolando Padilla y Román Ibarra. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso, errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Sí, señor, ya estamos de vuelta en nuestro programa Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso, y escuchábamos a la banda de Roberto Roena de Apollo Sound con El Progreso. Cantaba Carlos Santos y de inmediato vamos con Orlando Zamora y con Emilio Lozada. Adelante. Bien, estábamos tratando rápidamente de explicar cómo fue el brutal proceso de empobrecimiento y deterioro. Estamos comparando agosto del año 2018 con junio de 2020. La canasta alimentaria para aquel entonces era de 10.000 bolívares, que representaba $161. Hoy la canasta alimentaria está ubicada en 55.376.616 bolívares. Y la canasta completa familiar en 100 millones de bolívares. ¿Qué fue lo que ocurrió en esta etapa? ¿Qué es lo que notamos con esa fiereza sobre el salario, sobre las condiciones de vida? Para agosto del 2018, las personas obtenían un salario promedio de $69. En el camino, 22 meses después, desaparecen $62 de esos $69. Significó que la gente se quedó con un salario representativo de $7 apenas.
Esto significó un salto de un 90% de pérdida del poder de compra del salario mínimo, un empobrecimiento del 90%, que coincide con las cifras de Ellen Covey, que por otra vía, con un programa muy avanzado desarrollado por las 3 principales universidades venezolanas, ubica en 96,3% los hogares de pobreza en términos de ingresos. Entonces es una coincidencia que el salario achatado, como venimos explicando, porque nunca más se movilizó para compensar su salario, se ubique con la cifra que está mostrando el ENCOVI. El ENCOVI dice que el 79,3% no tiene cómo pagar la canasta básica. ¿Cómo se puede pagar una canasta de 55 millones de bolívares, de 100 millones de bolívares cuando es completa? El 70% tiene inseguridad alimentaria, no está seguro de obtener los alimentos. El 30% de los niños están desnutridos. Pero hay una cifra aún más dramática que todas las que venimos diciendo para no abusar de ellas. Y son las cifras que maneja Susana Rafali. Rafali en sus estudios, una persona muy seria, dice que de cada 10 jóvenes que en la América del Sur pasan hambre, 8 son venezolanos. Entonces, queda demostrado que el impacto es tan brutal que prácticamente el salario desapareció. Para comprar carne se requeriría un salario mínimo. Para adquirir un pollo, un salario mínimo. Para huevos, una canasta de huevos, un salario mínimo. Para adquirir un queso de cierto nombre, 3 salarios mínimos. Para adquirir la leche, 3 salarios mínimos. Es decir, lo que evidencian las cifras es la destrucción terrible que ha tenido el salario y es lo que lleva a que la necesidad de que los trabajadores reclamen como lo están haciendo. Se contabilizan más de 4.147 protestas. La mitad de ellas es por el deterioro de los servicios, pero el 25% es por reclamos de pensiones, reclamos salariales. Y justamente tenemos a nuestro lado a el presidente de la Federación Nacional de Jubilados de Venezuela, el señor Emilio Lozada, una persona que ha combatido directamente y un representante de ese sector tan importante como es lo que representan la tercera edad. Baluarte de las luchas en los últimos 20 años, yo diría que la vanguardia hace 20 años que desarrollaron una cantidad de luchas que produjeron algunos cambios y bueno, algunos por supuesto caemos en esta desgracia. Entonces quisiéramos saber qué visión tiene el presidente de la Federación Nacional de Jubilados con respecto a este drama que estamos narrando esta mañana de hoy. Muchas gracias, Orlando. Después de esa financiera explicación, como se dice en criollo actualmente, el que entendió, entendió, porque es una necesidad no solamente del sector de jubilados y pensionados. Somos, por la nómina del Seguro Social que cobran pensión, 4.853.733. Esa es la cifra que cobran pensión de vejez. Y en la condición económica, por decir, el salario en este país se perdió. No existe salario. Hay unos compañeros que dicen que lo que van a pagar es un bono de 2.000 bolívares. Y la pregunta es, ¿cómo vivimos? No solamente nosotros, el resto de los trabajadores de la administración pública, que también a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal, cobran el mismo sueldo, si se quiere decir que eso es un sueldo. Pero los números de COVID también, más claros, no canta un gallo. Eso está clarísimo. Ahora, ¿qué hacer? Tenemos que seguir en la protesta. Nuestra protesta ahorita es, por estos medios, es una protesta, si se quiere, informativa, porque el artículo 58 de nuestra Constitución establece que informar no es delito. Entonces, nosotros tenemos que informar a nuestra comunidad. Y el día 23 de este mes, por iniciativa de las asociaciones de jubilados en el exterior, que son ya 17 que tenemos, y de aquí al miércoles se sumarán algunas 20 más, se va a hacer una protesta mundial de nuestros compañeros que están en el exterior pasándolas de Caín, por decirlo así. ¿Por qué? Porque tienen 4 años y medio que no reciben su pensión para la cual cotizaron.
y de pagárselas ahorita, todita esa deuda de 4 años y medio, no llega a $100. Ya las cuentas están hechas. Entonces, ¿qué se requiere para toda la población laboral de nuestro país? No solamente para los que trabajamos y ahora no trabajan. No, es que trabajamos y seguimos trabajando diariamente por sobrevivir en este país. Entonces, para la población laboral de Venezuela se necesita, donde esté, en cualquier parte del mundo, que su salario sea acorde con lo que establece la Constitución. Un salario adecuado al costo o al monto de la canasta básica. Las comisiones tripartitas que existían en democracia, con esa se acabó. Y qué difícil es poder entender que hay acuerdos entre los trabajadores, la empresa privada y los patrones, sindicatos. Y por esa vía se han ido resolviendo algunas de las situaciones del sector privado, no así del sector público. Cada día nosotros lo decimos con mucha sinceridad y con mucha humildad. Estamos en una situación de no solamente la pobreza extrema, por la emergencia que hay en el sector salud y en todos los sectores que a diario tiene el ciudadano que habita en este país que asumir para caminar, para montarse en un vehículo. El sistema de transporte está en la ruina. Sin embargo, nosotros esperamos, así como hoy leíamos en unas noticias que los transportistas piden un bono. Bueno, a fuerza de bono no se va a resolver el problema en este país. Los transportistas lo que tienen que pedir es que el transporte tenga un costo de acuerdo a sus gastos, a sus costos. Pero también tiene que ir acompañado de que los transportistas tienen que protestar y levantar la voz para que los trabajadores tengan un salario justo. Porque si solamente nosotros entendemos que los costos del transporte urbano, que es a quien se refieren, porque los otros transportes son particulares y tienen sus soluciones, pero esas situaciones sencillamente tienen que afrontarse de mutuo acuerdo. Tenemos que hacer puentes de acuerdo, tenemos que llamarle la atención, no alarle las orejas ni criticarlo, a todos los partidos políticos y sus dirigentes para que se sumen a esta lucha en función de que no es que nosotros queremos tomarnos la foto para que diga que nosotros somos los que estamos. No, es que la foto tiene que ser grande. Toda Venezuela debe protestar porque cambien las condiciones de lo que es el país que necesitamos, con libertad, con democracia. La vía electoral, así como decía Román al comienzo del programa, la vía electoral es una necesidad. Pero la vía electoral tiene que tener condiciones y nosotros no podemos ir arriados para un precipicio a buscar elegir qué para qué. Tiene que haber condiciones, tiene que respetarse las condiciones de nosotros, los trabajadores, los venezolanos, la sociedad civil, de todos los que tengan derecho a votar. Y como siempre dicen, no se preocupe, que los viejitos son los primeros que andan haciendo la cola. Sí, pero queremos condiciones electorales. Y si no hay condiciones electorales, hay que buscar una vía para salir de esta situación en la parte económica, así como lo planteaba nuestro querido compañero aquí, Orlando Zamora. Entonces, esta situación, el día miércoles, no es el único día. Vamos a darle apoyo a nivel nacional por todas las redes a la protesta mundial de esas 20 asociaciones de jubilados que ya están conformando una federación de jubilados, de pensionados de Venezuela en el exterior, y eso es válido. Aquí no es por llevarse con los triunfos a título personal, aquí es que todos tenemos que sumarnos. Por eso hoy, desde este programa de Mucha Acción, nosotros le vamos a pedir a nuestros compañeros que hagan un videito de 30 segundos, por favor, invitando a que todos se sumen ese día a esa protesta. Vamos a sacar una agenda para que todos tengamos, como quien dice, lo que es A, B, C, D hasta la Z, cómo nos va a ser nuestro comportamiento ese día. Y aquellos compañeros que están convocando a salir a la calle, por favor, no es que sabemos que no lo hacen con miedo, pero sabemos que tienen que cubrirse, tienen que respetar, tienen que mantener la distancia y también
nosotros esperamos que las autoridades, en este caso, las autoridades policiales, que no tienen ningún beneficio social, porque los policías aquí no tienen seguridad social por ley, que por favor no arremetan contra nuestros compañeros pensionados que puedan salir a la calle ese día, con todas las dificultades que hay en una ciudad. Y también animamos a nuestros compañeros del interior del país a que salgan. Aquí no es, como decía anteriormente, de salir de primero a decir yo convoqué. No, la convocatoria tiene que ser de todos los sectores, porque es utilizar las redes en función de hacer una cadena mundial de apoyo a nuestros compañeros que están en el exterior, que también lo están haciendo por nosotros, porque es lógico, todas las declaraciones que hemos visto de ellos, los videos, animan a que nosotros también tenemos que darle apoyo a esa lucha. Bueno, mire, permítanme un segundito, tenemos que interrumpirlos porque vamos a ir a los mejores comerciales de la radio y la televisión digital venezolana. Enseguida estamos de vuelta, Mr. George. Vaya y venga. Usted escucha Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso, por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. ¿Dónde ir? ¿Cómo empezar tu propio negocio? Enténate en Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso. A ver si la regla viene. Decisiones, Ave María. Cada día, sí señor. Alguien pierde, alguien gana. Ave María. Oye, capo. Decisiones, todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. Sí, señor, ya estamos de vuelta en nuestro programa Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso, y escuchamos a Rubén Blades, que por cierto también cumplió años el Día del Carmen. Debe ser Rubén Carmelo, digo yo. Sí, señor. Bueno, vamos de inmediato entonces con Orlando y con Emilio para no robarles tiempo. El tiempo de hoy es corto. Adelante. Sí, Román, gracias. Continuando con toda esta conversación, ya hemos abordado el deterioro brutal del salario, pero hace falta también hablar del entorno. ¿Qué está alrededor de los pensionados, de los jubilados? Evidentemente, un deterioro profundo del ingreso, de las medicinas, de la salud. Y los cálculos para las pensiones fueron calculados robando porcentajes en muchas instituciones públicas. En las últimas ediciones de jubilados se están yendo con el 87%, con el 86%. Lo que queremos decir es que el deterioro es integral. Es un deterioro que tiene que ver no solo con la pérdida total del poder adquisitivo, sino con el entorno en que está rodeado todo lo que es la actividad de la vida de los jubilados. Y en Venezuela el drama se profundiza porque coincide con un COVID que ya lleva más de 107 fallecidos, con unas clínicas que colapsan, con unas clínicas privadas que ya no admiten más pacientes porque su capacidad está agotada. 16 trasplantados renales han fallecido. 10 médicos del Zulia han fallecido por condiciones inapropiadas. En la isla Toas del Zulia muere un ciudadano por protestar por los manejos fraudulentos de la entrega de gasolinas. Más de 4.100 protestas nacionales pacíficas, la mayoría de ellas, todas denunciando el deterioro de los servicios, la pérdida de todas las condiciones, gas, luz, electricidad, salud, fármacos, remedios, tratando de lograr un país que se preocupe, que se sensibilice por el problema de las grandes mayorías que son las más ignoradas hoy por hoy en nuestro país. El drama lamentablemente va a seguirse agudizando porque el bolívar no hay manera de darle valor. El bolívar día a día va a ir perdiendo valor. Frente a una economía dolarizada, una economía, como algunos la llaman, en sombra, una economía negra, alimentada de recursos muy extraña procedencia, donde no persiste la institucionalidad, el asomar un programa de ajuste de sincero que reivindique el salario,
Por el contrario, ¿no? La indolencia, los manejos de fondos extraños, las ventas de oro, el deterioro de las reservas internacionales. Entonces, el drama que se acerca es muy duro porque la agonía que se está produciendo por la pandemia coincide con todo este proceso de deterioro. Vamos a continuar con el amigo Lozada, que nos tiene mensajes interesantes, sobre todo ese llamado a la participación popular. Hoy en día es fundamental, la conciencia, entender que la unidad, persistir en los objetivos, solo van a ser logrados en la medida en que todos estemos conscientes de la gravedad de la situación. Adelante, amigo. Sí, gracias, Orlando, por esa orientación. ¿Verdad que nosotros tenemos, siguiendo retos, tenemos que seguir teniendo retos todos los días? El día 23, jueves, próxima semana, debemos de dar, no un ejemplo de unidad, sino una vez más demostrar que la lucha que nos une puede tener objetivos. Por eso, así como hemos hecho diferentes comunicaciones, salidas a la calle, manifestaciones, por todos los medios que nos han permitido hacerlo, y no hemos tenido una respuesta que diga vamos a tomar tal acción para mejorar las condiciones de la tercera edad. Entonces se siguen violando nuestros derechos humanos, se siguen violando nuestra Constitución, los deberes y derechos que tiene la Constitución con nosotros, que lo cumplimos y no nos los retribuyen ni los reconocen. Se sigue violando nuestras contrataciones colectivas, los acuerdos laborales que nos incluyen. Entonces, a estas alturas, el deterioro, como decía al comienzo de su segunda intervención Orlando, es integral, nos abarca todo. Entonces, yo les voy a pedir, a través de este medio, a nuestros compañeros de Convite, que es una organización que se ha dedicado también a echar números sobre los padecimientos de los viejitos, de la gente de la tercera edad, los que están en asilos, cómo mueren, cómo los matan para robarlos, cómo los abandonan sus familias en esos sitios y allí fallecen. Entonces, aquellos que cuando apenas podían salir de la taquilla o de un cajero de un banco, los robaban y los atracaban. Bueno, para rematar, ya ahora no hay ni siquiera un cajero de un banco para retirar 10,000 bolívares para pagar un pasaje. Pero entonces le vamos a pedir a los compañeros del Comité de Pensionados del Seguro Social a nivel nacional, a los compañeros de la Intersindical de Jubilados, a nuestros compañeros de las asociaciones de jubilados que hacen vida en FENAJUB, a los gremios, a los compañeros de OBAN, de la Organización Venezolana de Adultos Mayores, y al Frente de Defensa de los compañeros jubilados y pensionados, que por favor seamos todos. Aquí no es la situación de salir a decir yo fui el que convoqué. No, todos tenemos que dar ejemplo en convocar a todos. O sea, la convocatoria para el miércoles debe salir del sector de jubilados y pensionados de Venezuela, convocando al país, convocando a escuchar la palabra y la orientación y la protesta mundial de nuestros compañeros en el exterior. Recibo de la... está en nuestra audiencia también Omar Vázquez Lagonel, secretario general de FENAJUB, para darle un saludo, muy consciente de su trabajo en esta actividad. Y ya, como dije anteriormente, nosotros hoy nos vamos a dedicar a completar una agenda que vamos a consultar también con los compañeros que están al frente de estas organizaciones que estamos llamando, para que la convocatoria sea general. Y vamos a pedirle también a los que no son pensionados ni jubilados, a esas organizaciones, a esos sectores, que se sumen. Queremos escuchar también y ver en las redes las caras de los políticos de oposición que salgan dándole apoyo a eso, porque desde allí, desde los políticos que están en la Asamblea Nacional, desde nuestros diputados, también queremos escuchar una voz de apoyo, como lo ha hecho también ya, o lo empezó a hacer ya uno de ellos, que es nuestro compañero que en esa forma humilde como conduce su función a través del Parlamento, el pana que dirige OBAN, el diputado Benítez.
Entonces, seguimos en esta lucha, no vamos a parar. El jueves no es el último día, pero tenemos que seguir en la protesta y cuando sea la oportunidad, con toda la situación de la pandemia, que puedan bajar los numeritos o que pueda hacerse la posibilidad de ir a la calle con un poco más de tranquilidad, vamos a tener que seguir en nuestra lucha hasta buscar un camino distinto, no solamente en la parte económica, sino en la vivencia que tiene que tener un pueblo en democracia, en libertad, para no seguir en esta situación y poder ir de nuevo sembrando y reconstruyendo nuestra Venezuela. Bien, muy bien, excelente mensaje. Siempre recuerdo que el movimiento de los jubilados fue una chispa hace 30, 25 años, con aquella paciencia que en Santa Capilla, día a día, ignorados, marginados, y de pronto ese movimiento creció y se convirtió en lo que es necesario que esa chispa vuelva a ser. Y ahora, como nos narra Lozada, una chispa mundial, una chispa universal. Bueno, las luchas están planteadas y el llamado es a los sindicatos, al movimiento obrero, a todos los asalariados, más de 12 millones de asalariados representados en sindicatos. Es necesario que vuelvan a retomar su rol. Y es muy importante la sinceración, la reivindicación de los salarios. Hay muchas instituciones públicas que tienen presupuestos congelados por estos 3 meses. Entonces los recursos están disponibles. ¿Por qué no han sido capaces de otorgar un bono compensatorio a los sufridos, a quienes se les ha deteriorado el salario? Y cuando esta economía tan mal manejada, tan irregular, que dolariza una parte de ella y mantiene como esclavos al resto, al 80% de la población, devengando bolívares, ¿por qué no pelear que se dolarice? Que sea la referencia, que el ingreso también se compense. ¿Por qué no tiene que ser una lucha general de todo, una lucha por conquistar y tratar de que haya algún tipo de justicia para los asalariados? Entonces, la invitación es mantener esa unidad, mantener y persistir en este esfuerzo de rescatar el salario deteriorado en las peores de las condiciones. Es muy triste lo que ocurrió en nuestra economía, lamentablemente. Se parece un poco a la cubana. Los cubanos deterioraron su economía y lo único que ellos encontraron fue privilegiar una parte muy pequeña de la población recibiendo dólares por vía del turismo, por vía de remesa, mientras el 90% de los cubanos vivía del peso en condiciones muy deplorables, con poco poder de compra. Y qué triste que ese modelo tan nefasto haya sido traído a nuestro país. Es un país que hoy no produce sino 395,000 barriles, un país deteriorado, con un Producto Interno, una actividad económica que no supera los 30,000 millones de dólares, cuando en su mejor momento fueron 330,000 millones, que era la actividad, el Producto Interno que producíamos todos los venezolanos. Deterioramos a lo largo de 7 años casi 300,000 millones, que significan pérdida de calidad, precariedad. Por eso es que hay que sensibilizar la lucha en los términos de rescatar esta compensación que merecidamente merecen todos los asalariados, los 4 millones de jubilados, los 3 casi millones y medio de empleados públicos, los millones que están en el sector privado en condiciones precarias, los que están en el sector bancario. Se han producido más de 12,000 despidos de trabajadores bancarios en la reducción del sistema de los bancos y nadie lo destaca. Nadie cobra conciencia de cómo el desempleo ha aumentado y está siendo reemplazado por la economía informal de una manera silenciosa, terrible, todo encubierto, enmascarado dentro de una pandemia que no justifica un deterioro progresivo a lo largo de más de 7 años, como lo estamos tratando de demostrar en este programa. Creo que ha llegado el momento en que cobremos conciencia de que si no hay una lucha integral, el movimiento obrero de Guayana está haciendo intentos, pero no son suficientes. Es necesario crear una conciencia alrededor de esta grave destrucción del salario por parte de los venezolanos. ¿Qué más tenemos, amigos? Sí, como tú decías ahorita, crear una conciencia en función de esa destrucción del salario, porque también tenemos que buscar que se les dé apoyo en todas sus gestiones, porque no es que sufren y que desde Caracas se ven las cosas desde otro punto de vista, pero los estados que son limítrofes, su situación es más grave aún cada día, como son el Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas, del Tamacuro. Son
estados que tienen también, sufren de toda forma esta situación, porque no es menos cierto, como decía nuestro compañero Orlando, que lo que sufrió Cuba, cómo se transformó la cuestión del peso contra el dólar. Bueno, nosotros, el dólar tendrá que ser una referencia para rescatar el valor del bolívar, que lo perdió todo. Entonces, sí, tenemos que pedir a lo mejor en dólares, pero no hay posibilidad a nivel jurídico, ni legal, ni constitucional, de que se reconozca que el sueldo de un trabajador debe ser en dólar. Pero sí, el dólar como una referencia nos permitirá, si Dios quiere, en un futuro no muy lejano, rescatar el valor de nuestra moneda, que es el bolívar. Sin embargo, también es necesario entender que en comparación con lo que pasó en Cuba, aquí la situación actual, y yo vuelvo a referirme al artículo 58 de nuestra Constitución, informar no es delito, pero estamos viviendo también de una situación que se escapa de lo que es el nivel nacional, cuando tenemos ciudadanos de otros países actuando aquí, Rusia, China, Turquía y los países árabes, algunos, en situaciones que en realidad no le corresponden, porque estamos invadidos, apartando que no debemos hacer comentarios sobre las organizaciones del país, Colombia, que se encuentran dentro de nuestro país, destruyendo nuestra riqueza, nuestra biodiversidad. Entonces, la lucha es dura. Permíteme un segundito, Lozada, y es que el mensaje que nos ofrece Emilio Lozada, así como el relato dramático que nos hacía Orlando Zamora acerca de la caída del salario real, de la depauperación de las condiciones económicas y sociales de los venezolanos en términos de esta visión que nos ofrece Lozada por el asunto de los pensionados y jubilados, especialmente, es decir, los de la tercera edad, termina siendo una calamidad que agrede la dignidad humana y frente a la cual el régimen de Nicolás Maduro hace caso omiso, porque no les interesa, no tienen ninguna sensibilidad, ni les importa realmente la vida y las enfermedades de nuestros ciudadanos de la tercera edad. Es absolutamente criminal lo que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro con nuestros pensionados y jubilados. Bueno, todas esas reivindicaciones hay que conquistarlas sobre la base de la lucha democrática, como planteaba Emilio y como planteaba Orlando, y eso requiere una fuerza de voluntad tremenda, que en el caso de los pensionados y jubilados es absolutamente admirable. Vamos por un instante a los mejores comerciales de la radio y la televisión digital venezolana, y enseguida estamos de vuelta, Mr. George. Llévatelo. Ya regresamos en Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso. RCR, déjate oír. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Señoras y señores de las urbanizaciones Santa Mónica, Los Chaguaramos, El Valle, Valle Abajo, Cumbres de Curumo, Colinas de Bellomonte y zonas circunvecinas, todos los jueves, viernes y sábados por la mañana en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica se instala la Gran Feria Santo Cristo de la Grita, donde te ofrecen y consigues las más frescas frutas, legumbres y verduras cultivadas en los páramos andinos. Acércate y comprueba su calidad y precios sin competencia. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía, frescura y calidad. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Todo lo que debe saber un emprendedor en Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso. Tú no entras en su clase social, así ella no te deje de amar, y son ellos, no te podrán aceptar, y tu madre sufre al verte por las cosas que
de la gente y ya existe el pretendiente. Sí, señor, ya volvemos a nuestro programa por cuenta propia de la economía de carne y hueso para transitar la última parte de nuestro espacio por el día de hoy. Escuchábamos a Oscar de León, el sonero del mundo y de Venezuela, por supuesto. Orlando, Emilio, adelante. No, fíjate que el régimen empecinadamente insiste en el modelo de estatizar. ¿Qué te parece? Hasta los equipos de béisbol están pasando a manos del Estado, los Bravos de Margarita. Magallanes, los Tigres de Aragua. Es decir, va a haber una federación de béisbol pública del Estado. Es decir, es parte de la aberración, de la destrucción. Primero fue con agroindustria, fue con tantas empresas que han sido confiscadas, además amén de las que han desaparecido. La minimización del sector bancario. Es decir, las condiciones se agudizan, son cada día más difíciles, por ello es necesario afrontarla con la mayor voluntad posible. Tratar de producir un cambio es fundamental porque esta economía no se recupera si no hay una mínima confianza, un mínimo restablecimiento de las libertades económicas, de la libertad de emprender negocios, de la confianza de que los ciudadanos inviertan en las condiciones en que les garanticen la seguridad de sus patrimonios, el respeto a la empresa privada, que es una demanda del sector laboral y también del sector empresarial. Es necesario restablecer condiciones porque la situación es dramática y lo observamos día tras día y el deterioro va a ser mayor. Se calcula que el tipo de cambio va a cerrar cercano al $500,000 de bolívares para diciembre. Eso significa un doloroso puñalada, así es la palabra, sobre los que devengan salarios en bolívares. Esa división que estábamos hablando, que condena al 80% de los venezolanos a vender prácticamente una mano de obra esclava, porque recibir bolívares con lo poco poder de compra que tienen es casi una remuneración de esclavos, frente a los privilegiados que van a mantener sus ingresos en dólares y que podrán afrontar esta embestida del dólar que con sus altibajos, un mercado irregular, un mercado no controlado, donde lamentablemente el Banco Central no actúa porque no tiene reservas para hacerlo en la medida en que debiese hacer. Es decir, es una situación que amenaza más el deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos y por ello es necesario cobrar conciencia de la importancia de la movilización, de la lucha democrática para conquistar estos espacios. Bueno, ya en los últimos minutos finales vamos a darle la oportunidad al amigo Lozada para que redondee alguna de las ideas y Román con lo que pueda agregar también. Sí, gracias Orlando por esa, en realidad no esperaba sentirme hoy aquí con esta buena compañía, no nos conocíamos y ese análisis financiero que has hecho de nuestro sector, te lo agradeceremos también mucho, siempre lo llevaremos como punta de lanza para tratar de explicar de una forma, no a nivel económico, pero de una forma muy sencilla, cómo está golpeada la economía de nosotros y la de nuestro país. Sin embargo, como decía Román al final del negro anterior, el régimen ha tomado esa serie de situaciones y no le paran. O sea, cada día parece que nosotros lo decimos en un lenguaje más entendible, que cuando uno va a las iglesias, todas las iglesias unos abren la Biblia y leen algo en cualquier página que es parte de sus verdades, que dicen de sus religiones. Aquí parece que el régimen abre la Constitución y en la página que aparezca, esa es la que va a violar hoy. Así es la situación. Entonces, también nosotros el próximo jueves, aparte de ese ejemplo que estoy seguro que vamos a dar de unidad en nuestra lucha y la lucha de todos los trabajadores venezolanos, también debemos de poner un pedacito que tenemos a nivel nacional. Así como nuestros compañeros en el exterior no tienen desde hace 4 años y medio un ingreso por una pensión para la cual cotizaron, aquí los que cotizaron, que tampoco tienen libretas, ni tienen una tarjeta de débito porque se acabó el material, no en los bancos, no, el material no viene y el gobierno,
el régimen no permitió la importación de eso y permite otras importaciones que no necesitamos, pero entonces no llega ese papel, no llega ese plástico y no han podido hacerlas ni fabricarlas, y hay 1.280.000 pensionados del Seguro Social que no tienen eso desde hace 4 meses, y antes de eso ellos iban al banco, como aparecen en una data, lo certificaban y le podían dar 10 o 20.000 bolívares en una taquilla, o le autorizaban a que entrara un cajero. Pero como los cajeros tienen 4 meses cerrados y los bancos también, no hay posibilidad de que ellos puedan cobrar su pensión. Entonces, también a esa lucha del miércoles, del jueves, tenemos que sumarle el reclamo del 200.080 venezolanos o pensionados del seguro que no han podido cobrar. Entonces, esa situación cada día se agrava más y nosotros hacemos una alerta. ¿Por qué? Porque esta semana había una flexibilización que empezaba el día lunes y resulta que la flexibilización se acabó el martes, pero todos los que fueron a los bancos a buscar la posibilidad de que le entregaran su tarjeta, no fue posible, porque para empezar también buscaban que por lo menos le dieran 100.000 bolívares de su dinero que tienen ahí para pagar un autobús o para trasladarse o para que le sirviera de algo su efectivo. Pues los bancos no tenían efectivo el día lunes, y los que fueron el martes ya no había posibilidad, porque el martes se cerró otra vez la flexibilización y volvimos a lo mismo de la semana pasada. Esperamos que cuando se abra la flexibilización se puedan ellos tener acceso. No es que son exclusivos que abran los bancos para ellos, porque los bancos también tienen que abrir para el resto de la población, que no son los que tienen, por decir, una empresa que van los viernes. Esos también están pasando roncha en criollo, como se dice. Entonces, que se abran los bancos para que se puedan atender las necesidades del efectivo, que el Banco Central distribuya a nivel nacional el efectivo, y que Sudeban también oriente dónde puede ser, y que podemos seguir manteniendo un puente con Sudeban, con la Superintendencia de Bancos, para denunciar dónde falta la actividad bancaria, dónde se está violando el derecho que tienen los venezolanos de asistir a un banco y que sean tratados como tienen que ser, para que ellos actúen con las denuncias que nosotros le hacemos. Muy importante eso, porque los pensionados viven del efectivo, que escasamente les permite comprar cosas. Bueno, ya redondeando el programa, vamos a destacar un punto que es un llamado a todos los patrones, a las juntas directivas, a los organismos públicos, a los ministerios, que se están mostrando muy insensibles con respecto a todos estos problemas. Se les acude, se les reclama a través de comunicaciones, de las asociaciones de jubilados, de las entidades públicas, y las autoridades totalmente indolentes, insensibles, hacen un mutis, un silencio, y no responden esta angustia de todos los sectores laborales de las principales instituciones públicas. Y es el triste drama de instituciones que han dejado de recibir las bolsas completas, ya no reciben carne, ya no reciben pollo, ya no reciben elementos importantes, leche desapareció. Y el único privilegiado es PDVSA, que PDVSA está recibiendo carne, está recibiendo pollo, con recursos no sabemos de dónde, porque PDVSA ni siquiera va a garantizar 2.000 millones de dólares. Permítanme interrumpirles, pero el tiempo se nos agotó. De verdad que muy agradecido, tanto con Orlando como con Emilio Lozada, pero ya nos toca despedir el programa por el día de hoy, se nos agotó el tiempo. Ya tendremos ocasión de seguir conversando tanto con Emilio como con Orlando Zamora en ocasiones ulteriores, de modo que por ahora se nos acaba el tiempo y tenemos que despedir. Como siempre decimos, donde quiera que haya un venezolano, que nunca falte la bendición de Dios en nuestra tierra y allende nuestras fronteras. Nos vamos con el negro Ismael Rivera, como siempre. Y a bien no mires a quién, dale la mano al caído, y si acaso bien malo ha sido, dale la mano también. Mr. George, llévatelo.